Bienvenidos a Espacio de Entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hace unos cuantos programas atrás tuvimos la ocasión en este mismo set de conversar con una investigadora joven, María José Velázquez, sobre los desafíos que este nuevo periodo del Internet, este trabajo en redes, este impacto que está teniendo esta era cibernética sobre nuestras vidas cotidianas implicaban para la investigación. Y justamente en esa ocasión decíamos, hablábamos, charlábamos, recordábamos la importancia de lo que es pensar en lo que hacemos como investigadores en San Simón, porque si hay algo que caracteriza a San Simón, además de su formación pregrado y ahora su formación posgradual, es justamente la investigación. Para continuar hablando sobre este tema apasionante que es la investigación en la Universidad Mayor de San Simón, hemos invitado a Miguelina Leibson. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Economía, es socióloga de formación básica, especializada en investigación científica, maestrante en políticas sociales y sobre todo es una persona que hace muchos años viene trabajando con lo que es un tipo de investigación como es la investigación aplicada a partir de la Universidad Mayor de San Simón. Entonces justamente vamos a continuar con este tema con ella. Mil gracias por estar con nosotros en el set hoy. Buenas noches. Empezaremos por lo básico y también le hice la misma pregunta a María José. ¿Cuál es la importancia de la investigación en San Simón y qué tipos de investigaciones tú conoces o has podido apreciar que hacemos en San Simón? Sí, por esencia, en realidad la universidad tiene tres funciones. Una es la enseñanza, la otra es la investigación y también la tercera extensión, es decir, difundir los trabajos que se hacen en la universidad. En ese ámbito tenemos en la universidad diferentes centros de investigación, en realidad están vinculados a las respectivas facultades, y podríamos agruparlas en centros de investigación de ciencias sociales, de ciencias en el ámbito de la salud, de tecnología, entre los rasgos principales, ¿no? Entonces, la investigación sí cumple una función importante en la universidad y creo que en el paso del tiempo cada vez se está incursionando con métodos, con enfoques y visiones que se van adecuando al tiempo, ¿no?, que se va viviendo. Ahora, además de esta investigación de la que hablamos en la anterior sesión, que es una nueva forma de investigar en redes, hay en general dos grandes grupos de investigación, la investigación aplicada y la investigación básica. ¿En qué consisten y cómo tú has visto? Tú trabajas sobre todo con investigación aplicada. Empezaremos diferenciando. ¿Qué es la investigación aplicada y qué es la investigación básica? La investigación básica o pura es aquella que tiene el objeto de profundizar al estudiar un objeto que es de su interés, ¿no?, un objeto de estudio, entonces lo va a hacer de manera profunda, tratando de conocer más su objeto de estudio y para qué. Su finalidad es poder alcanzar generalidades y de esta manera incrementar el conocimiento científico. Mientras que la investigación aplicada lo que hace es interactuar con la realidad, pero a partir de un problema. Se propone dar soluciones o pautas, ¿no? Entonces, no es tanto el conocimiento por sí mismo, sino a través de una problemática y considerando la posibilidad de proponer soluciones o por lo menos lineamientos de una solución. Tú sobre todo trabajas con investigación aplicada, ¿no? Es decir, la mayor parte de los trabajos que tú has hecho como investigadora ha sido tratar de solucionar problemas concretos. Y ahí viene mi pregunta siguiente, ¿qué supone una investigación aplicada? ¿Supone trabajar con otros centros? ¿Supone trabajar directamente con la población? ¿Cuáles son las características de una investigación aplicada? Generalmente en la universidad creo que hay dos maneras de hacer investigación aplicada. La primera es a través de los programas concursables para los centros de investigación que la DICIT propone y oferta anualmente, y la otra es que ciertas facultades tienen acuerdos y convenios con otras universidades fuera del país. Entonces, esa es la base de las condiciones para conseguir y hacer propuestas de investigación aplicada. Ahora, tenemos formatos, ¿no?, donde se describen los requisitos que debe contemplar una investigación aplicada, y una de ellas, por ejemplo, es, aparte de marcar la temática y los objetivos y cronogramas y todo ello, es que esté
que reúna dos condiciones más, que son la primera, articularse a otros centros de investigación de la universidad misma o también de otras universidades del país, y lo otro es que pueda conseguir hacer convenios, alianzas de investigación con lo que se denomina las OAPIs, que son aquellas organizaciones que se encuentran en la sociedad civil a las cuales les interesa trabajar para establecer soluciones a problemas determinados que tienen. Tú acabas de plantear dos temas que a mí me parecen sumamente importantes y que yo creo que es la gran tendencia también de la investigación, de todo tipo de investigación, pero sobre todo de la investigación aplicada. Por un lado, la necesidad de trabajar con otros centros de San Simón significa que estamos tendiendo a un trabajo más bien interdisciplinario, donde varias disciplinas se juntan para una sola mirada, frente a un problema que en sí es complejo. Por lo tanto, la interdisciplinaridad lo que te hace es aportar en riquezas, ¿no? Y la otra cosa que tú acabas de mencionar, y ahí yo quisiera que ya empecemos a ver los desafíos metodológicos de lo que implica una investigación aplicada, trabajar con la población. Es decir, tender a ese gran sueño que ahorita tenemos muchos cientistas de poder lograr la transdisciplinaridad, la construcción conjunta de problemas con personas involucrados con los problemas, con lo que algunos llaman los stakeholders o los agentes directamente involucrados con la problemática. Es decir, construir el problema con la misma gente. Ahora ese es un desafío metodológico muy grande, porque ya no se trata simplemente de tengo esta idea y voy a ir a aplicarla a la realidad, sino se trata de empezar a trabajar desde el inicio con la gente con la que uno va a trabajar. ¿Qué supone? A ver, ¿cómo ustedes hacen? ¿Cómo ustedes encaran estas sí, en realidad en la formulación de la propuesta de investigación, entonces se contempla, como es lo clásico, un estado del arte del tema al que estás abordando, formas un equipo, se designan los objetivos, las actividades, y cuando tenemos esta asociación con las OAPIs, entonces ya hemos conseguido una articulación con la sociedad civil, digamos en este caso en las comunidades rurales, que pueden ser los municipios, en los municipios el propio alcalde, los concejales, o quizás la dirigencia sindical a nivel de los sindicatos agrarios. Una preguntita, te corto, Miki, entonces quiere decir que ustedes ya tienen un trabajo previo con estas organizaciones, con estas comunidades, en el momento de plantear un proyecto de investigación. Así es, sí, la nueva forma de hacer investigación implica haber establecido una alianza, ¿no?, de investigación para todo lo que es el tratamiento del proceso metodológico y sobre todo para alcanzar los resultados a partir de la problemática establecida. Entonces, estas OAPIs, sí, en general ahora, con el paso del tiempo, podría decir que están muy interesadas las personas en las comunidades rurales que atraviesan diversos conflictos, dificultades y que quieren encontrar respuestas o soluciones a sus problemas. Entonces aceptan de muy buen agrado la participación de la universidad y entienden completamente que la universidad, su función principal es la investigación para aportar con conocimientos y que no es una institución de desarrollo. Entonces, porque hemos confrontado en la práctica que están ellos habituados a las actividades de desarrollo que cumplen las ONGs, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros, cuando estamos trabajando con ellos, lo que hacemos es investigación y nuestros resultados se van a convertir en una contribución para que ellos pudieran formular proyectos o demandas a las entidades que corresponden a partir de estos resultados que han sido trabajados conjuntamente con ellos, porque una cosa es lo que dice la propuesta del proyecto y otra es la realidad, cuando empezamos a trabajar con los propios actores cuyos resultados ellos van a ser los beneficiarios. Entonces, es una dinámica muy interesante. Demanda mucho esfuerzo, es compleja y también podría decir que ahora, en estos últimos años, también nuestros asociados, que son las comunidades rurales, estos actores, ya no asumen solamente el papel de recibir, digamos, enseñanza, sino más bien ya hay un nivel de horizontalidad donde se trabaja conjuntamente. Entonces es una especie de alianza de enseñanza y aprendizaje.
yo voy a agarrar dos cosas que me parecen sumamente importantes que tú has dicho, ¿no? Es decir, y que yo creo que es que la gente tiene que tener claro, la universidad no busca intervenir para dar respuestas concretas. La universidad produce conocimiento. Así es. Y eso es algo que tú lo has dicho muy bien y que quiero resaltar, ¿no? Es decir, y la gente entiende, nosotros les damos conocimiento para que ellos después demanden a las entidades concretas, no vamos a ir a hacer el proyecto de intervención, y eso es interesante, nos diferencia totalmente de las ONGs o de cualquier otra organización de intervención directa. Y la otra pregunta, y ahí yo quiero ya un poquito desarrollar mucho más, es esto que tú dices, ¿no? En los últimos años, la gente con la que trabajamos, y eso es parte de los procesos de transdisciplinaridad, es decir, ellos mismos están construyendo junto con la universidad su propio conocimiento. Y eso supone unos desafíos bastante grandes en cuanto al impacto que la realidad tiene en los procesos de investigación. Si bien antes teníamos el proyecto, íbamos a aplicar, levantábamos la información, y en cierto sentido hay que reconocerlo, y tú que son años que estás trabajando con eso, quiero que después nos comentes un poquito, trabajamos con la gente más como informantes que como constructores del proceso de investigación. Hoy en día tú vas con la gente y construyes de manera conjunta con la gente, y cómo eso ha hecho ajustes en los mismos procesos de investigación. Sí, es verdad, cuando tienes las alianzas de investigación en las comunidades rurales, entonces se ha establecido una especie de acuerdos, ¿no? Y en estos acuerdos queda clarísimo que el rol de los actores con los cuales vamos a trabajar en el proceso de investigación, o sea, tienen una condición de igualdad. Es cierto que nosotros tenemos una formación académica, pero también ellos tienen un bagaje de conocimientos producto de sus usos, sus costumbres, su cultura, entonces que son elementos que la investigación no puede pasar por alto. Todo lo contrario, hoy día se reconoce la relevancia que tiene, porque eso ha de promover que parte del proceso de la investigación y los futuros resultados, y que se convertirían en proyectos que van a solucionar a estas comunidades, le van a dar sostenibilidad. Y ese es uno de los grandes problemas que antes se tenía, ¿no? Porque hasta antes lo que tú hacías era esa investigación y se quedaba en cajón. Ahora, con esta nueva forma, con esta nueva metodología, hay mayores posibilidades de sustentabilidad. Sí, hay, evidente, no hay discusión de eso. Es cierto, hay muchas posibilidades más, y sobre todo ver de que la gente en su grado de participación es bien proactiva. No niego que hay dificultades, hay matices de conflictos de intereses, hasta políticos también, pero entonces la investigación tiene que saber lidiar en este escenario. Ahora, los procesos metodológicos también se han enriquecido con esta forma de hacer investigación aplicada, ¿no? Considerando la parte de que todos somos iguales. Mis conocimientos y los de los actores con los que interactúo también tienen el mismo valor que el mío, y que los productos que vamos a sacar tienen que ser el resultado de esta conjunción de ambos, ¿no? Ahora, metodológicamente hablando, uno va en la propuesta de investigación, se hace un diseño, ¿no? Se piensa cómo se va a hacer, pero cuando llegas a la práctica, a la realidad, entonces ocurren ciertas situaciones que no estaban previstas, que son propias y naturales de esa realidad en la que estás trabajando. Entonces, lo que corresponde a los investigadores, al equipo de investigación, es tener la capacidad de reconocer esto y adecuar la propuesta del proyecto. O sea, hay que ser en alguna medida flexibles. Una flexibilidad con límites, tampoco podemos salirnos de lo que está previsto investigar, ¿no? Claro. Pero da una riqueza en cuanto a procesos metodológicos. Últimamente en el proyecto que trabajamos sobre gobernanza del agua, por ejemplo, se propuso para la difusión del trabajo de investigación elaborar lo que se llaman las cápsulas radiales. Y se ha dado, y entonces con la participación de las propias comunidades, y no entendían, por ejemplo, que se diga cápsulas radiales, que sean historias radiales, donde ellos han sido los propios actores, y la metodología que se ha seguido no estaba, digamos, establecida con precisión, se ha ido dando en el proceso y de una manera muy enriquecedora, y también
sobre todo ha despertado un interés, más o menos las personas se sentían reporteras, sin serlo, ¿no? Entonces asumían ese rol muy interesante. ¿Sobre qué es este proyecto? Sobre gobernanza del agua. Y ahí la gente iba contando su... Sí, ha hecho un relato de cómo era las condiciones del acceso al agua desde sus abuelos, de sus antepasados, de los derechos del agua, los conflictos que hay hoy día frente a la escasez. Entonces, y sobre todo sensibilizando sobre el cuidado del agua, ¿no? Que es una tarea titánica hoy día para todos en estos tiempos de cambio climático. Claro que sí. Ahora, eso me parece sumamente interesante. Has dicho dos cosas que yo quiero recalcar y remarcar, ¿no? Es decir, una cosa, antes tú tenías un diseño, lo aplicas, ahora nos damos cuenta que a veces tienes que ir variando y se ajusta. Claro, no se cambia, y tú lo has dicho muy bien, el objetivo, porque te han financiado para ese objetivo. O sea, que no puedes decirle a los que te están financiando, mire, no voy a hacer esto, voy a hacer otra cosa. Pero sí ajustas, hay un proceso adecuado. En realidad es una adaptación, ¿no? Entonces, la investigación tiene que tener, los investigadores, el equipo, saber que en el proceso de la investigación, cuando estás trabajando con personas, con grupos, con comunidades, entonces es diferente, y por lo tanto, si estamos partiendo de reconocer los saberes y el conocimiento de estos grupos, eso significa que va a aparecer ciertas dificultades o procedimientos y tenemos que adaptarnos, adecuarnos, ¿no? Ya, pero eso, ya lo digo, en la práctica es sumamente interesante y sumamente enriquecedor, ¿no? Es decir, estas cápsulas, obviamente, que es una nueva metodología que probablemente tenga más impactos que hacer un taller o hacer una encuesta o hacer una entrevista, que son las técnicas tradicionales con las que trabajamos, pero ahí hay un desafío administrativo. Yo que también trabajo en proyectos de investigación, sé que eso es titánico. Entonces, un poquito, ¿cómo haces? ¿No? Es decir, porque cuando dicen no hay control y se despilfarra, es decir, no hay forma de no haber control, hay tal control administrativo que es lo más difícil. ¿Cómo haces en esos casos? Es verdad, en esta parte de la administración de los recursos para operacionalizar el proyecto de investigación, se tropieza continuamente con dificultades de orden de gestión administrativa. Es cierto, aparecen nuevas actividades, o sea, la forma de distribuir los recursos que no estaban previstos en la planificación inicial. Entonces se convierte primero en una lucha, le podría llamar yo así, con la administración de los recursos en la universidad, pero sin embargo, haciendo las justificaciones, se llegan a consensos que favorecen y se pueden hacer las actividades pertinentes, pero eso demanda, y eso me gustaría acotar, que un tiempo extra. Entonces, los equipos de investigación no tienen una persona exclusivamente para hacerse cargo de lo que es la gestión administrativa de los recursos. Entonces, son los propios investigadores que tienen que gestionar, hacer informes, los descargos. También es cierto que existen becarios que te colaboran, pero a pesar de eso, quienes toman las decisiones de cómo se hace, entonces son los investigadores, y quita bastante tiempo. Y creo que esa es una gran limitación, porque en los procesos de investigación muchos investigadores ya saben que eso va a ocurrir, entonces también no se animan a hacer más acciones cabalmente por estos problemas, ¿no? Y no es un problema solo boliviano, ¿no? Yo me acuerdo haber asistido a varios seminarios internacionales, encuentros, cuando se dan clases en otras universidades, donde hay una queja generalizada de los investigadores, porque la lógica de administración está pensada por administradores y no por investigadores. Entonces, como tú dices, ¿no? Es decir, tiene una lógica de tener que rendir cuentas de cada cosa que se hace, pero no tiene una lógica de lo que significa un proceso como esto de las cápsulas que tú cuentas, enriquecedor para los resultados mismos. Y eso toma un tiempo extra, pero es posible, tú dices. Sí, es posible. Creo que antes sí los encargados de administrar los recursos de los proyectos eran, digamos, muy cerrados, ¿no? Pero ellos también han aprendido que la investigación no es un cuadrado perfecto, sino tenemos que salirnos de esos esquemas y adaptarnos. En el caso de este último proyecto en el que estoy trabajando, el PIACC, entonces la gestión administrativa sí ha sido considerada y flexible. Claro que esa flexibilidad y consideración tiene un precio en el que se llama factor tiempo. Las gestiones, el protocolo que hay que hacer para
justificar la nueva forma de inversión de gastos, ¿no? Y es titánico, como tú decías. Ahora hay una paréntesis chiquitita. ¿Tú crees que es más difícil en ciencias sociales? Porque siempre hay esta idea de que ciencias exactas trabajas en investigación, nosotros no, pero nosotros trabajamos con gente. Y como tú dices, cuando trabajamos con gente, podemos llegar a una reunión y de repente nos topamos con un paro o con que hay intereses entre las personas ahí que están involucradas, que eso supone... ¿Tú crees que es más difícil hacer investigación aplicada? Sí, indudablemente es mucho más complicado y complejo también. Podemos empezar señalando, por ejemplo, los calendarios. La cooperación internacional, la misma universidad fija un principio de gestión a principio de año y un cierre a la conclusión a diciembre. Y sin embargo, en el trabajo de campo, si trabajas en comunidades rurales, como lo he hecho yo, entonces tropezamos con el calendario agrícola mismo de las comunidades en torno a sus tiempos, de dónde van a estar las personas, cuándo van a tener tiempo por una parte, y luego estos conflictos que hay hoy día más que antes, de los bloqueos, o sencillamente se han programado talleres, reuniones y la gente no acude. Y cuando tú preguntas las causas, bueno, son diversas justificaciones, pero ¿qué significa en esencia para el proyecto? Un retraso, ¿no? Un retraso que va a desacomodar tu calendario. Entonces hay que volver a adecuarse a esto y casi siempre, si el cierre del proyecto estaba previsto para una fecha X, se modifica. Se van solicitando ampliaciones por estas características y entonces trabajar con personas, con actores sociales y más aún en las comunidades rurales implica mayores esfuerzos, ¿no? Porque es en primer lugar gente que no está habituada a sentarse, a trabajar un buen tiempo de horas en talleres. Ellos son más de la actividad práctica, entonces también demanda un esfuerzo de ciertos métodos, de maneras de proceder en la recopilación de información primaria, por ejemplo, ¿no? Pero vale la pena, y ahí voy a ir cerrando porque desgraciadamente nos quedan 2 minutos. Tú estás 25 años investigando y quisiera un poco que terminemos contándonos un poco cómo ves los cambios que han habido en estos 25 años, pero cómo ves el aporte, porque evidentemente uno diría, ¿y para qué tanta complicación? Pelear con los administradores, con lógicas burocráticas, pero además pelear con la misma gente que tiene su lógica y su vida cotidiana. ¿Para qué? ¿Cuál es el uso? ¿Cuál tú ves que es el uso y el aporte fundamental de la investigación aplicada, en tu caso, en San Simón, y cómo ha ido cambiando? Ya, sí, antes se creía que era suficiente que sea la investigación que esté participando en una disciplina, digamos, solamente sociólogos o agrónomos. Y ahora mirando hacia atrás, hoy puedo reconocer de que no se puede hacer investigación así, tiene que ser un equipo interdisciplinario, para empezar, ¿no? Es una condición necesaria. Luego, la visión que teníamos antes, ¿no? Nosotros investigadores, dueños del conocimiento, entonces íbamos a hacer nuestro trabajo con la idea de que los potenciales beneficiarios de los resultados de nuestros proyectos eran solamente informantes, ¿no? Y creo que había esa mirada, por muchos años se ha considerado así, pero eso también ha cambiado. Luego, hoy día diríamos que los resultados de la investigación puede hacer que esté en un documento en el informe de nuestras unidades, ahí guardadito en un cajón, pero sin embargo en las comunidades sí tiene importancia y relevancia en cuanto que los resultados que se han alcanzado son útiles, o sea, sirven a las comunidades porque hemos establecido que la problemática que vamos a trabajar, vamos a encontrar respuestas con pautas de solución. Entonces las comunidades se benefician, primero, aprendiendo de ellos, nosotros de ellos, y segundo, estos se van a convertir, son insumos para nuevas propuestas de proyectos que ellos van a canalizar a través de sus municipios, del Estado. Exacto. Mil gracias, Miki. Indudablemente yo creo que eso es lo que un poco se tiene que ver en la sociedad. La universidad no damos soluciones concretas, sino la universidad proponemos conocimiento, construimos, además de manera conjunta, tal como tú lo has dicho, y de manera transdisciplinaria e interdisciplinaria con las comunidades para aportar a elementos que después pueden ser utilizados por la misma gente para que ellos mismos construyan sus procesos de cambio. Y entonces en este tipo de actividad que yo he venido desempeñando, puedo decir que los equipos en los cuales yo he sido
he formado parte, nos hemos cumplido eso, la investigación y la extensión, en el sentido de que lo que hacíamos no era solamente para la universidad, sino más bien también tenía este beneficio para la gente con la que hemos trabajado. Y eso es lo que hacemos como universidad. Sí. Mil gracias, mil gracias, Miki, por estar con nosotros y mil gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Buenas noches.